Que la paz de Dios sea con todos ustedes, Iglesia, la voz del Evangelio y hermanos en Cristo que escuchan este mensaje. Es para mí un honor compartirles nuevamente un mensaje para su vida. Pero antes vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por haberme permitido, Dios, compartir en este momento este mensaje. Te agradezco también todas las bendiciones espirituales que has tenido a bien permitirme. Yo te ruego ahora, Señor, que hables a cada uno de las vidas, de los corazones, de las almas que han de escuchar este mensaje y que sea de mucha bendición, oh Dios. Todo esto, Señor, te lo ruego con todo mi corazón, porque sabemos que cada palabra tuya viene a refrescar y a motivar nuestra vida espiritual. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3, que la letra dice de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La escatología bíblica es la rama de la teología dedicada al estudio de la doctrina de las últimas profecías que ocurrirán con referencia al fin del mundo, dentro de las cuales se encuentra la profecía de la apostasía. El apóstol San Pablo, uno de los siervos de Dios que habló sobre este asunto, siendo usado por el Espíritu Santo, manifestó en el libro de 1 Timoteo capítulo 4 verso 1: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Antes del arrebatamiento de la iglesia, habrá una rebelión contra Dios, contra la fe, contra la doctrina que Jesucristo vino a impartirnos cuando Él estuvo en esta tierra. Ciertamente, muchos apostatarán de la fe. Así fue externado por el Señor también. Porque hablando de esto, el apóstol San Pablo nos menciona que se levantarían falsos maestros que engañarían al rebaño de tal manera que lo alejarían del camino que habían conocido. Por eso es muy necesario que hablemos sobre este tema que estaremos compartiéndoles el día de hoy, donde el Señor contempla el desenfreno de su pueblo. Podemos ver nosotros que Jesús, por esta razón y otras más, Él tiene que anticiparnos de todo eso también, prevenirnos. Y nos habla el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 24, 4 al 5 y San Lucas 21, 8, donde nos dice: mirad que no seáis engañados, mas no vayáis en pos de ellos. Ciertamente, cuando se habla de apostasía, se tiene que hablar de algo que se contrapone a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ver lo que significa la palabra apostasía. Esta palabra tiene su origen en dos términos griegos. El primero, apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse. Sabemos claramente que cuando alguien se coloca fuera del camino de Jesús,
fuera del camino del Padre, está incurriendo en apostasía. Incurre en apostasía aquel cristiano que se aparta de la verdad, habiendo conocido la palabra del Señor clara y genuina, se aparta porque no le agrada lo que el Señor quiere para su vida. La apostasía indica una separación o distanciamiento de la fe que estaba profesando. La apostasía viene prácticamente a destruir la vida espiritual de un creyente, de una congregación, cuando ésta no quiere seguir las pisadas del Señor. Por eso, hoy estaremos compartiéndoles 3 razones que tienen que ver con el tema intitulado El cumplimiento de las profecías en cuanto a la apostasía. La primera razón, veremos el engaño de que eran objeto los cristianos de Tesalónica. El apóstol San Pablo, antes de escribir la primera carta a la iglesia de Tesalónica, le informan que falsos maestros se habían inmiscuido dentro de la iglesia y que estaban engañando a cada uno de ellos, de tal manera que el apóstol recibe la información de que esto estaba pasando dentro del pueblo, dentro de la iglesia. De allí que el apóstol San Pablo pueda entender y comprender que era necesario volver otra vez a escribir otra carta para explicarles que aquello que estaban haciendo aquellos falsos maestros no era lo correcto. Estos falsos maestros los confundían con ideas erróneas sobre el arrebatamiento de la iglesia y les decían prácticamente que esto ya había pasado, cuando sabemos que el apóstol les había enseñado en 1 Tesalonicenses 4:17 lo siguiente: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto era lo que el apóstol les había enseñado en la primera carta. Pero esos falsos maestros habían tergiversado estas cosas, y la enseñanza falsa consistía en que estos falsos maestros le decían a la iglesia de Tesalónica que Jesús ya había venido y que los había dejado, y que si bien es cierto que las tribulaciones que estaban atravesando eran producto de que Jesús ya les había o ya había venido por la iglesia y que ellos se habían quedado. Por eso es muy necesario que el apóstol tenga que escribir la siguiente carta a la misma iglesia. Sabemos que el objetivo de Pablo al escribir la segunda carta a esta iglesia de Tesalónica era para corregir esos malos entendidos que se habían suscitado a raíz de esos falsos maestros que habían enseñado cosas contrarias. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3, el apóstol les aclara y les dice: empero, os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro entendimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera.
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol San Pablo les dice: no crean a esta enseñanza. No crean ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, aunque pensaran que venía del mismo apóstol. Esto significa que el apóstol, como un hombre conocedor de las profecías, les había enseñado correctamente, pero sabemos siempre que habrá falsos maestros que vendrán a enseñar cosas contrarias. El apóstol en Gálatas capítulo 1, verso 8, enseña a los gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No creáis a esto. El apóstol a los gálatas les dijo también lo mismo: no vayan a creer cosas falsas de maestros que no tienen escrúpulos, que solamente buscan otra cosa menos el enseñar la verdad. La segunda razón: la apostasía que está imperando en estos tiempos tiene dos vertientes. La primera es la apostasía teológica, que consiste en la desviación y el rechazo total o parcial de la doctrina de Cristo y los apóstoles. Ciertamente, en este tiempo se vive este tipo de apostasía. En 2 Timoteo 4, 3 al 4, el apóstol nos habla, o le habla a Timoteo, pero también habla a la iglesia. Y le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aquí el apóstol les enseña y les dice: porque vendrá tiempo cuando no van a querer sufrir la sana doctrina. Ciertamente hay mucha gente en este tiempo que le gusta convivir con el pecado, pero también estar en una iglesia, pertenecer a una iglesia. Pero cuando le hablan de la doctrina sana de Jesucristo, como que no le agrada, porque no quiere comprender y entender que la maldad y las cosas de Dios nunca van a tener homogeneidad, nunca se van a llevar. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo nada tienen que ver con las cosas del Espíritu. Y ciertamente, en este tiempo como en aquellos, en Tesalónica, hoy podemos ver falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que están enseñando una doctrina errónea, contraponiéndose a la verdad que está en las Santas Escrituras. Creyentes que aparentan reverencia a Dios y que no toleran la sana doctrina. Pastores que aparentan reverencia a Dios y que no toleran la sana doctrina, porque ellos no quieren separarse del pecado. Y sabemos nosotros que Cristo vino para destruir las obras del diablo, las obras de la maldad, de las concupiscencias, del pecado. Y el propósito de Dios siempre ha sido salvar a la humanidad, salvarlo del pecado,
salvarlo de las cosas que alejan al ser humano de la presencia de Dios. Sabemos que muchos creyentes, cuando no les agrada la palabra genuina que viene de Dios, del Espíritu Santo, lo que hacen es buscar otras iglesias donde les permitan vivir libremente o en libertinaje, conviviendo con el mundo, pero también estando dentro de una iglesia. Ciertamente ellos no buscan a Jesucristo, están buscando a personas que sean elásticas, personas o pastores que sean de un carácter completamente vulnerable y que no quieran ellos esforzarse por buscar a Dios con todo su corazón, y por eso ellos predican un evangelio torcido, un evangelio que nada tiene que ver con la misma palabra de nuestro Dios. Por eso es necesario hablar sobre este tema. Dios no quiere que el creyente viva una vida de pecado. Dios no quiere ni ha querido nunca que el creyente viva en la apostasía. Pero muchos de los creyentes que antes buscaban a Dios se han apartado, se han alejado, porque están conformes en el lugar donde se encuentran. Y esto no es del agrado de Dios, porque recordemos que la iglesia de Cristo debe ser una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia que llene los requisitos para irse en el rapto de la iglesia. Y esos falsos siervos de Dios les ofrecen una salvación barata, pasando por alto doctrinas tan importantes como el arrebatamiento, el arrepentimiento, la separación de la inmoralidad, la fidelidad de Dios, etc. Todo esto, este tipo de maestros no quieren practicar, sino que al contrario, se les facilita más engañar a la gente, aquellos que ya conocieron la palabra. Pero vamos a continuar adelante. También está la apostasía moral, que en este tiempo está de moda. Sabemos que la apostasía moral es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y el retorno al pecado y a la inmoralidad. Cuando alguien apostata de la fe, se interrumpe la relación que había con Cristo. Si alguien había un día conocido la palabra, pero cuando éste deja de practicar la doctrina sana de Cristo, se interrumpe esa relación con Dios. Ya Dios no va a estar presente cuando esta persona le ore, le clame, incluso cuando le ayune. ¿Por qué? Precisamente porque ya Dios ya no va a estar allí. Él dice: no escucharé a este pueblo. Pasó con su pueblo Israel, con Judá, y él dijo: no quiero oírlos, estoy harto de ellos, porque practicaban idolatría, hechicerías y cuantas cosas que los involucraba en el pecado. Por eso el Señor, dentro de este punto que estamos viendo, vamos a ver que la relación que se tiene con Cristo como cristianos nunca debe romperse, nunca tiene que interrumpirse, porque el día que se interrumpe, en ese momento el hombre queda a la deriva, porque Dios ciertamente ya no está allí.
Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, se interrumpió esa relación que había con Dios. Y es triste cuando esto pasa. Por eso el Señor está pugnando para que esto nunca pase en la iglesia verdadera de Cristo. Sabemos que cuando el creyente experimenta el apartamiento de Dios, el alejamiento, porque le comienzan a agradar las cosas del mundo, este hombre se encuentra inmerso en la apostasía moral, porque ha interrumpido la relación con Dios. A estos el apóstol San Pablo les llama desertores, porque abandonan la fe, dejando al Señor Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 10, el apóstol San Pablo da un ejemplo cuando él dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ciertamente, un discípulo de él lo había dejado, que había estado allí por un tiempo. Y esto pasa siempre cuando alguien se aparta de la verdad, cuando alguien deja de buscar la verdad. El apóstol San Pablo en Gálatas 5:7 también le dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os engañó para no obedecer a la verdad? Cuando hay apostasía, ya no se quiere obedecer a Jesucristo. De allí la necesidad que tenemos nosotros de predicar la sana doctrina, de acuerdo, de conformidad con lo que así lo enseñan las Santas Escrituras. Ciertamente, en 1 Juan capítulo 2, verso 19, el apóstol San Juan expresa también y dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí está más que claro esta explicación con respecto a la apostasía moral. Ciertamente, nosotros como pastores necesitamos enseñar la verdad. Debemos enseñar la doctrina de Jesús y de los apóstoles. La tercera razón: aspectos que conducen a la apostasía. Todo cristiano puede llegar a la apostasía si éste se descuida del Señor. Todo creyente puede llegar a la apostasía si se descuida de Dios. Por eso hoy estaremos viendo unos puntos con relación a esta razón. En primer lugar, tenemos la ignorancia doctrinal. Cuando un creyente ignora la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, tiene que pasar esto, porque no está firme, no está consciente al 100% de lo que el Señor le ha transmitido para su beneficio espiritual y para su salvación, porque el propósito de Cristo es salvar. Cristo vino para salvarnos del pecado, del mundo, de la perdición. El profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, habla y dice: mi pueblo, dice el Señor, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego le dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Veamos lo que Dios habla aquí. Tenemos que pensar, que meditar. Hermanos que me escuchan,
Es importante ver que cualquiera que se descuida, es probable que algunos que me escuchen se hayan desviado, o es probable que no, pero yo quiero decirles que si el Señor nos habla hoy, es por algo. Es posible que tú estés desviándote del camino, desviándote de las cosas espirituales que antes practicabas, la forma como te conducías. Y esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos olvidemos de su santa palabra. Porque si nosotros permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos. De acuerdo a lo que dice Juan 8:31. Por eso, aquellos que ignoran la palabra, pues por su misma ignorancia pueden hacerlo. Pero hay muchos que conociendo la palabra, al leer la palabra, no logran entenderla o comprenderla. Y son fácil presa de otros falsos pastores, falsos profetas y apóstoles que los involucran en su doctrina que no es agradable delante de Dios. En 2 Timoteo capítulo 4 verso 3 nos dice el Señor: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando no se quiere sufrir la sana doctrina, es cuando se incurre en apostasía. Cuando no se quiere obedecer a Dios, se incurre en apostasía. Y por esa razón, Dios tiene que hablar. Habló en aquellos tiempos usando al apóstol San Pablo y a sus siervos. Está hablando en este tiempo de diferentes maneras. Recuerda que Él habla de diferentes formas y lo hace con el fin de que alguien reconozca sus errores, reconozca que en ese lugar donde está no es el indicado, sino que tiene que acordarse de las cosas que le enseñaron, de aquellas que Cristo le enseñó. Otra de las cosas en que se incurre en apostasía es precisamente cuando el creyente deja de orar. Cualquier creyente que deja de orar incurre en apostasía, porque se debilita espiritualmente, se debilita de muchas formas. La falta de oración va a conducir al creyente a la incredulidad. Una persona que deje de orar se convierte en un incrédulo. El día de mañana ya no quiere saber más de Dios. El día de mañana ya no quiere saber más de la Biblia. ¿Por qué? Se apartó e incurrió en apostasía. Muchas veces en las iglesias hay apostasía porque no se está haciendo aquello, no se está adorando, alabando, buscando a Dios, orando como debe ser o como lo indican la sagrada palabra. Incurre en apostasía aquella persona cuando deja de tener temor de Dios. Ciertamente he conocido personas, creyentes, cristianos, que así se llamaban, que dejaron de creer porque incurrieron en apostasía, dejaron de tener temor de Dios, se cauterizaron oyendo doctrinas erróneas. Por eso el Padre Celestial habla en nuestras vidas, en nuestros corazones,
para que oyendo entendamos estas cosas. No es bueno ni agradable delante de Dios escuchar a espíritus engañadores. El que escucha espíritus engañadores ciertamente no va a terminar bien. Recuerda que Jesucristo sí viene por su iglesia. Nadie sabe el día ni la hora. Él dijo, yo voy por mi iglesia, pero nadie sabe el momento. Porque Dios quiere que ustedes y yo estemos preparados, estemos listos. Por esas razones, el Señor trata de prevenirnos. Incurre en apostasía cuando se aceptan a otros falsos pastores o maestros que solamente lo que quieren es el dinero. Solo lo que quieren es engañarte. Solo lo que quieren es tener tal vez una mega iglesia. Pero esto no es del agrado de Dios. Recordemos la palabra original que está en la Biblia. Y volvamos a Jesucristo. Incurre en apostasía cuando se vuelve y se ama al mundo. El mundo no es de Dios. El mundo pertenece a Satanás, al diablo. La iglesia verdadera, sin mancha ni arruga, es la iglesia de Cristo. Aquellos que practican la sana doctrina y que sufren por ello. Porque hay burlas, porque hay pruebas, hay muchas cosas que tiene uno que vivir. Pero si eres fiel, serás sin mancha ni arruga. El Señor vendrá por ti. El Señor no va a titubear en levantarte cuando Él venga. Si estás haciendo lo correcto. Tú debes saber si estás amando al mundo. Tú debes saber si estás haciendo las cosas del mundo. O estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida. El creyente que anda de iglesia en iglesia incurre en apostasía. Porque lo que hace es aprender doctrinas erróneas. Y ciertamente son candidatos ¿a qué? Candidatos a quedarse. Y el Señor no quiere esto de su iglesia, de los creyentes o de la gente que quiere salvarse. Si alguien quiere salvarse, necesita buscar a Dios. Tiene que orar, tiene que ayunar. Necesita él estar al tanto con la palabra de Dios. Necesita estar al día con el Señor. Y Dios no quiere cosas negativas para su pueblo. Al contrario, Él ama a su iglesia. En esta ocasión, yo quisiera manifestarles que si bien es cierto que muchas veces puede haber una falla en tu vida, y si te has apartado, te has alejado, te has olvidado cómo orabas, cómo levantabas tus manos al cielo, cómo te postrabas. Acuérdate cómo te postrabas. Y ahora, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? La apostasía teológica y moral te ha abordado y la has aceptado. ¿Estás feliz? ¿Estás contento o contento? Pero Dios está triste. Recuerda que Él vino para salvar, vino a buscarnos. Cuando andábamos perdidos, Él nos encontró, nos tendió sus manos preciosas y nos trajo a la luz estando en la oscuridad. Creo que esto debe motivarte
a meditar y pensar que tienes que regresar al camino. No tienes que seguir viviendo desenfrenadamente, porque el Señor un día te puede decir, siervo infiel, o te puede decir, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Estas cosas que estamos viendo nos deben poner a considerar que vale la pena sufrir la sana doctrina. Claro que sí. Por eso está en tus manos, hermana. Está en tus manos, hermano. Joven que me escuchas. En tus manos está. Si estás ya dentro de la apostasía teológica y moral, arrepiéntete, porque Cristo te sigue amando. Cristo te sigue buscando. Él no se ha apartado. Su vista está mirando. Solo Él quiere que reconozcas que has fallado. Y Él te puede recibir todavía. En esta ocasión, yo voy a orar por usted. Y quiero decirte una cosa, que Jesucristo sigue siendo la luz del mundo para ti. Acepta esa luz nuevamente. Vamos a orar. Vamos a decirle al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ten misericordia de mí. Padre eterno, delante de ti estoy, Señor. Yo sé que mucha gente, Padre, ha incurrido en la apostasía. Mucha gente se ha desviado del camino. Mucha gente ha dejado de buscar tu rostro, sobre todo en estos días. Yo te ruego por ellos, Padre, como te lo he pedido diariamente, por tantas almas, Señor, por tantas almas que necesitan volver a tu redil, almas que necesitan volver al lugar donde antes habían conocido a Jesucristo y la sana doctrina, y que ahora ya no están allí, pero pueden volver a regresar, porque el Señor les está llamando. El Señor está hablando a tu vida en este instante, porque Él no quiere que te pierdas, sino que tengas vida eterna. El Señor te dice en este momento, reconoce tus errores, reconoce tus faltas, reconoce que has caído en la apostasía. Pero si te arrepientes, puedes tener una oportunidad hoy, no mañana. Puedes decir al Señor, ten misericordia, Señor. Ciertamente no eres la única, ni el único, que en este momento haya incurrido en esas cosas. Pero yo quiero decirte que es valiente aquel que acepta sus errores. Es de valientes el regresar al camino, porque Cristo dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Recuerda que la iglesia debe ser sin mancha y sin arruga. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que me permites para traer este mensaje, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, la voz del Evangelio, sigamos orando, clamemos a Dios, no dejen de hacerlo. Recuerden que el Señor viene pronto y tenemos que estar alertas. Que Dios los guarde.